UPTC Podcasts presenta 70 historias de 70 años. Voces UPTCistas. Bienvenidos. Este es un programa hecho con ocasión de los 70 años de fundación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el que compartiremos momentos significativos, vivencias y anécdotas que han dejado una huella en la comunidad. Las historias serán narradas por quienes las han estudiado, fueron protagonistas o testigos, y los episodios no se publicarán necesariamente de manera cronológica. Soy Yolet Romero y los invito a escuchar en las voces de Alfonso Tamayo Valencia, Olmedo Vargas, Carlos Sandoval Fonseca y Rafael Forero el episodio conocido como el Catedralazo. Alfonso Tamayo Valencia es licenciado y magíster en filosofía. En su paso por la universidad fue docente y director de Bienestar Universitario, decano de la Facultad de Educación y vicerrector académico. Olmedo Vargas fue docente y es exrector de la UPTC. Es el actual vicepresidente de la Academia Boyacense de Historia. Por su parte, Rafael Forero, en ese entonces estudiante de agronomía, y Carlos Sandoval Fonseca, quien para la época de los hechos se desempeñó como vicerrector académico. Profesor Alfonso, nuestro interés hoy es que nos cuente cómo era esa época en 1979, cuando ocurrieron los hechos del Catedralazo, cómo era Tunja y la vida universitaria. Bueno, la verdad es que en esa época yo había llegado a la universidad en 1976 y para los hechos que podemos comentar ahora era 1979. La universidad estaba viviendo una época como de transición, porque la universidad había sido demasiado confesional, demasiado académica, demasiado seria, llamémoslo así. Pero en esta época de finales de los 70, 79, 76, todo el país estaba en una efervescencia social muy importante por razones tanto nacionales como internacionales. Estaba el fenómeno de Cuba, estaba el movimiento de Camilo Torres y la teología de la liberación, estaba rememorando el Cordobazo en Argentina en 1918, desde los estudiantes protestando por el imperialismo en las universidades. Había un ambiente de mucha agitación y el gobierno de turno había agudizado esa represión, esa búsqueda de controlar, que no se saliera de... Eso se llamaba un poco como la macartización de cualquier movimiento social. McCarthy siempre fue el que persiguió en Estados Unidos a los que no estaban de acuerdo con las políticas de América para los americanos. En esa situación de mucha conmoción social, de mucha reivindicación de derechos, de mucho temor de que Latinoamérica, el patio trasero de Estados Unidos, se convirtiera en una Cuba, entonces se dieron muchos proyectos de rescate, de aseguramiento, de evitar que eso sucediera en una política de seguridad que en esta época se llamó el Estatuto de Seguridad. En ese ambiente no era raro que los estudiantes fueran perseguidos, sus casas allanadas, algunos profesores también señalados de subversivos. Había una revista que se llamaba Alternativa, que casi todos comprábamos, una revista de izquierda. García Márquez fue uno de los fundadores, Antonio Caballero, y había una agitación social muy importante. Doctor Olmedo, ¿cómo vivió usted esa época? Veníamos del paro cívico de 1977 y entonces eso planteó que ese paro era prácticamente la toma del poder de los rebeldes y de la población, porque ya en ese momento el protagonismo no estaba en la insurgencia, sino en los movimientos sociales. Por ejemplo, en Boyacá
realizamos muchos movimientos sociales por el acueducto de Tunja, porque no teníamos acueducto en Tunja. El paro cívico del 77 cambió la historia, desalojó del protagonismo a los guerrilleros, a la guerrilla, y puso en el centro político del país los movimientos sociales. En ese momento, los derechos humanos se habían convertido en el centro de la lucha política en Colombia. No de la insurgencia, no la toma del poder, no, los derechos humanos. Y entonces en esa lucha de los derechos humanos, el presidente Turbay, de manera absurda, introduce el Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad era una ley marcial brutal, porque se volvía sospechoso y era producto de detención y metida a la cárcel quien llevara un cortaúñas. O que llevara un libro. Hay anécdotas hermosas de que cerca de la universidad a un colega que llevaba en su mano, llevaba un libro que se llama La Sagrada Familia. Y entonces cuando lo para el piquete del ejército, la Sagrada Familia, pase. ¿Y qué es el libro de la Sagrada Familia? Ni más ni menos que la discusión más hermosa que hace Carlos Marx contra la ideología, la filosofía alemana en ese momento, y es ni más ni menos que su autor Carlos Marx. Si ese señor hubiera sido no una persona sin formación como lo era en ese momento, sino hubiera entendido, pues al solo leer el autor Carlos Marx hubiera detenido y llevado preso a este profesor. El Estatuto de Seguridad es una muestra de la debilidad del establecimiento para enfrentar el problema de los movimientos sociales urbanos. Pelean por el acueducto en su barrio, por las boberías para vivir decentemente como comunidades, nada más. No se podían reunir 3 personas a la vez ni andar por la calle porque ya era una célula subversiva. Año 1979, mes abril, día 22. Antes del 22 de abril ya había ubicado yo una camioneta panel amarilla, de las que usa la policía pero con placas particulares, frente al Colegio del Rosario y tripulada por varios hombres. Esta camioneta tiene que ver con todo lo sucedido después. Profesor Alfonso. Pero el hecho del catedralazo realmente tiene que ver con la desaparición de Hernando Benítez, un estudiante de ingeniería, y el movimiento que causó en la catedral como uno de los primeros movimientos sociales que se tomaron una catedral, y la manera como Tunja y en general la ciudadanía tunjana se unieron a los estudiantes, los profesores, los administrativos, toda la gente a solicitar que aclararan la desaparición del compañero Hernando Benítez. Eso fue un movimiento espectacular porque en la fría Tunja y silenciosa, las campanas de la catedral rompiendo pues como llamando, convocando, y cuando la gente preguntaba qué pasa, ¿no?, que desapareció el estudiante. Venía yo en medio de la lluvia de un sitio donde me sacaban a máquina un trabajo de clase cuando cerca de aquel colegio se me plantó un hombre de frente con un revólver 38 corto. No diga nada, que esto es un secuestro. La camioneta tenía un tapete y un colchón enrollado. Estaba toda forrada, como a prueba de ruido. Además tenía una cortina verde que impedía ver por el vidrio de adelante. Nos quedamos, bueno, particularmente no conocí los que estaban adentro, pero afuera sí estábamos los profesores administrativos. La labor de la iglesia fue muy importante. Monseñor Augusto Trujillo Arango impidió que sacaran por la fuerza a los estudiantes. El padre Noé Salamanca, capellán, también tuvo mucha conversación con el comandante del ejército, la policía. Pero ahí hay un caso muy raro, y es que al decir de los grandes, ministro de Defensa, presidente, no sabían lo que estaba pasando. Pero en las Fuerzas Armadas había un grupo que sí sabía lo que estaban haciendo.
Entonces ahí había como una cosa que era que realmente había una consigna nacional para desaparecer, torturar, exigir que les dieran información sobre los grupos subversivos, en este caso el ELN, pero también las FARC, que dijeran cómo se habían penetrado las universidades públicas y quiénes eran los comandantes urbanos de esas redes de militancia del ELN particularmente. Por eso, por eso una de las cosas que más le pedían a Hernando Benítez es: cuéntenos quién es el máximo dirigente y quiénes son los que están en la UPTC. Profe Alfonso, ¿usted cree que ese movimiento, esa marcha que termina con la toma de la catedral, fue algo premeditado o algo que se dio en medio de la protesta? Pues es muy difícil saber si había una estrategia planeada, pero por lo que yo conozco del movimiento estudiantil, eso fue una intuición fantástica de unos muchachos que entraron a la iglesia y se dieron cuenta del papayazo que había y se fueron metiendo, y ya cuando ellos mismos tuvieron que dimensionar las consecuencias políticas y las consecuencias que eso iba a tener a nivel de denuncia. No creo que haya sido pues un plan. Claro que sí se regó el chisme antes, que como estaba tan tensa la situación, no íbamos a salir en marcha desde la Universidad a la Plaza de Bolívar, sino que la consigna era: nos vemos en la Plaza de Bolívar, nos vemos en la Plaza de Bolívar, porque así no había lugar a que aparecieran los caballos y el ejército rechazando la marcha. Esa fue una estrategia que, eso sí me consta, que se regó el chisme antes de irnos de aquí: nos vemos en la Plaza de Bolívar, lleguemos allá. Al amanecer llegamos a un sitio donde por fin me dejaron ir a orinar. Cuando tenía los pies amarrados, salí de rodillas y con dificultad alcancé a percibir a través de la venda unas rayas blancas como de un parqueadero y unos ladrillos. Allí me entregaron al otro grupo, que me llevó finalmente al sitio donde estuve el resto del tiempo. En un momento en que corrieron las cortinas verdes, pude ver la señalización de las calles de Bogotá. Año 1979, mes abril, día 23. Se hizo una asamblea en la universidad en la mañana para denunciar que habían desaparecido a un estudiante que se llamaba Hernando Benítez López, de la Facultad de Ingeniería de Vías. Se informó de eso, y dentro de la asamblea que se hizo en la plazoleta, hoy plazoleta Camilo Torres, en el reloj en ese momento, algunos propusieron que fuéramos hacia la Plaza de Bolívar para hacer la denuncia allá. Al llegar los buses urbanos con estudiantes, alguien dijo que entráramos a la catedral, y ahí se entró a la catedral. No me acuerdo el número, pero sí habían más de 100, 150 personas adentro. Como a la hora se dejó salir un poco de gente, con el compromiso de que se hiciera el bloque de apoyo desde afuera. En ese bloque de apoyo quedé yo y otro poco de compañeros. Sin embargo, para contrarrestar ese acto, empezaron a arrestar a quienes estábamos afuera haciendo mitin y gritando algunas consignas. La policía se venía por las esquinas a coger la gente, y hubo varios detenidos en esa época. Después, como de unos 4 o 5 días, se supo que habían liberado a Hernando Benítez en Zipaquirá, y entonces la toma se deshizo. Por efecto de la venda, de las vueltas y del ruido y las amenazas, además de los golpes y del hambre que tenía, yo ya no sabía si era por la mañana, por la tarde o por la noche. Finalmente me dijeron: ajá, como no quiso hablar por las buenas, ahora sí va a hablar por las malas. Como yo no hablaba, entonces me amarraron también de los pies. Quedé suspendido en el aire mientras me iban golpeando. Yo por la voz podría reconocer a mis torturadores. Las voces y los gritos se me quedaron grabados para siempre.
Creo que aunque ellos ciertamente querían matarme, les interesaba más saber sobre Alfredo y Wilson y esas armas, pero por esa razón tuvieron que retrasar mi ejecución. Y aquello fue tal vez lo que me favoreció, porque esa demora coincidió con el movimiento de Tunja. Un buen día me dijeron: usted tiene que mandarle una carta a un amigo diciendo que está bien. Me indicaron que escribiera Zipaquirá. Una mañana llegó desesperado el jefe y dijo: a este vamos a tener que soltarlo. Estaba muy nervioso. La víspera de la llegada de esos personajes me obligaron a escribir y a leer una lista de personas, algunas de ellas las cuales yo no conocía, y me grabaron con un equipo de videotape. Esa tarde me enteré del movimiento de Tunja. Y aquí comienza el desenlace de una tragedia. A la altura del puente donde se abre la vía para Zipaquirá, me quitaron la venda. Llevaban ellos un Marconi ya redactado, que me obligaron a escribir previa entrega del dinero necesario para despacharlo en Telecom. Me llevaban 5. Estacionan a unas 2 cuadras de Telecom. Me bajan. Uno de ellos se me acerca y, exhibiendo la placa de rigor, me dice: Servicio de Inteligencia Militar, usted está detenido. Al cabo de 10 días, el término previsto por el Estatuto de Seguridad, me soltaron. Yo estoy vivo a pesar de ellos y libre a pesar de ellos también. Al movimiento de Tunja debo mi vida y mi libertad. En todo caso, fue muy difícil esa época de la toma de la catedral a raíz de la desaparición de este muchacho, que no sabíamos qué había pasado, porque yo era el vicerrector prácticamente, el que manejaba toda esa parte con estudiantes, con profesores, y me toca el problema de la catedral. Es algo desastroso. Hay estudiantes que todavía me saludan, eran de izquierda, hoy son de extrema derecha, como es la vida. Y ahí lo más importante, mi hija, es la labor que hizo el arzobispo. Es vital. Monseñor Augusto, que se plantó en sus cabales, porque estos locos se meten a la catedral, cierran la catedral y ponen a darle a la campana. Entonces eso fue a fuego, eso era una campana a toda hora sonando, eso fue a nivel nacional, fue un desafío terrible para las autoridades, porque el ejército quería meterse y el arzobispo se plantó. Gracias a Dios no pasó nada y logramos ayudar a negociar con estos muchachos que se salieran y ríete tú, el día que los sacamos, conseguir los carros, mi carro, los carros de los profesores y de gente para sacarlos. Viera Tunja con banderas blancas sacando a esos muchachos. ¿Para protegerlos? Claro, para protegerlos todos con banderas blancas, y los trajimos a la universidad. Aquí ya les dimos y aquí ya quedaron libres. Pero fue terrible, de un miedo que hubiera podido suceder un desastre como vicerrector académico. Y luego empezar a que la universidad se normalizara. Bueno, gravísimo, pues. ¿Qué pasó con Benítez? Son muchas las historias que se cuentan. Habla Rafael Forero. Posteriormente de que él aparece, le da una entrevista a una revista que, si no estoy mal, se llamaba Deslinde, debe aparecer por ahí en algún lado, en la que él cuenta su verdad, que contara también en una asamblea de estudiantes después de la toma, cuando él llega a la universidad, y que básicamente consistía en que efectivamente a él lo habían retenido ahí y lo habían trasladado hacia Bogotá y después como hacia Zipaquirá, había sido torturado. Él muestra en ese momento como unas laceraciones en el cuello y las manos, en las que se nota que ha tenido como amarrado de ambas partes. Y él ese día, si no estoy mal, dice que pues lo amenazaron que si decía algo lo mataban. Como él contó eso para esa revista que iba a ser pública, entonces él se iba para el monte muy seguramente. Generales de la época tienen que sacarlo allá de las mazmorras que lo tenían guardado y donde torturaban a la gente. Luego de que aparece el padre Noé se ingenia
una forma particular para sacar del país a Hernando Benítez, y entonces él tenía en esa época un pequeño Jeep Suzuki, de esos verdes que todavía ve uno por ahí ya muy viejitos, y envuelve a Hernando en un tapete. Lo envuelve ahí y se va con su tapete en rollo hacia Cúcuta y llega hasta San Cristóbal. Y después ya Hernando llega a Caracas y sabemos que de Caracas viajó a Europa. Profe Alfonso, usted tiene una historia bastante interesante. ¿Por qué, a pesar de todo lo ocurrido, se puede pensar en que Benítez sí dijo algo o delató personas? Él en un momento como que deja entrever que él señaló a los que ellos ya tenían fichados. O sea que realmente él no dio nuevos nombres, sino que pues, por salvar su pellejo, como que reafirmó lo que ellos ya tenían y le habían mostrado fotos y le habían mostrado muchas evidencias de que sí había unos grupos de red urbana del ELN en la universidad. Y creo que él lo que hizo fue pues ratificar eso. Por eso lo que yo pienso, o sea, lo que yo conozco por mi propia experiencia es que por esa época desapareció de la universidad un profesor de humanidades, compañero mío, se llama División de Humanidades, Pablo García. Este profesor, no sé, parece que le avisaron que le iban a allanar su casa en La Colina y desapareció. Nunca renunció, nunca nos mandó una carta diciendo nada, desapareció. ¿Era normal que en ese momento se allanaran las viviendas? Digamos tipo 4 o 5 de la mañana uno se despertaba siempre esperando a dónde allanaron hoy, porque buscaban, ¿sí? Entraban a una casa y esculcaban los libros, esculcaban las revistas, la correspondencia, todo lo que les diera señales como de que estábamos metidos en alguna organización, porque también el ELN había intervenido en la universidad, eso hay que decirlo. Ellos tenían grupos que inclusive podían aparecer como inclusive de derecha y eran de izquierda. Líderes estudiantiles que después nos dimos cuenta que estaban jugando en los dos bandos. ¿Qué pasó con el profesor? Volvamos a esa historia. El profesor Pablo García se desapareció, nadie explicó por qué, no, Pablo se fue. Al cabo de los años, por ahí unos 10 años después, yo fui a dictar una conferencia a Sincelejo y una enfermera me llamó y me dijo, ¿usted es profesor de la UPTC? Yo le dije, sí señora. Me dijo, quisiera hablar con Pablo García. Y yo, claro, de una. Era mi amigo, mi compañero de pupitre en la División de Humanidades. ¿Dónde está Pablo? Me dijo, paso por usted a las 2 de la tarde al hotel donde está y nos vamos a visitar a Pablo. Paso en una moto, me llevó a un barrio de Invasión. Allí Pablo García me recibió en una casita de esas de un barrio de Invasión en Sincelejo. Y me contó que había estado efectivamente, se tuvo que ir de Tunja por esa situación de denuncia de Hernando Benítez y que estuvo militando ya internamente en el ELN, pero que se había vuelto un problema para ellos porque ya estaba muy viejo y ya cuando había que correr o había que esconderse o había que cargar mucho equipo, él no daba para eso, entonces pidió la baja y después de un juicio le permitieron salir con una mano adelante y otra atrás, después de que había cuidado muchas cosas, muchos dólares, muchas cosas que tenía que le daban a él. Y él llegó a la plaza de Sincelejo y con toda la experiencia que tenía de organización y todo, organizó allí una invasión a un barrio. Y la sorpresa de él es que su hermana, que estudiaba psicopedagogía, también apareció en el grupo del ELN y se fue con él para Sincelejo. Y al cabo del tiempo, la hermana de él se suicidó, se llamaba Natividad García, pues estudiante de psicopedagogía, alumna nuestra, y Pablo creo que estuvo muy enfermo, tuvo un trauma cerebral
y se retiró por allá a una finca. Y esa fue una historia que yo considero relacionada con el caso de Hernando Benítez. Es lo que yo recuerdo porque fue lo que viví. El relato de Benítez fue hecho por Milton Porras, de apartes tomados de la revista Trópicos en su edición de 1979. Así llegamos al final de este episodio que en su momento estuvo en los principales medios de comunicación de Colombia y el mundo. Este podcast es una realización de la Dirección de Comunicaciones de la UPTC. Si tienes una historia, deja tus datos en el correo comunicaciones@uptc.edu.co.